Antes de que te cuente lo que escuché aquella noche, necesito que hagas algo por mí, quédate conmigo hasta el final, porque esta verdad, esta última verdad que decidió compartir, cambió todo lo que yo creía sobre mi familia. Si este tipo de historias te toca, te duele o te hace pensar, dale like ahora y suscríbete para no perder lo que viene. Te prometo que cada segundo vale. Cuando escuché su voz quebrarse por última vez, supe que lo que venía después no iba a salvar a nadie, ni a ella, ni a mí, ni siquiera al recuerdo que durante tantos años intenté proteger con una devoción que ahora me parece absurda, casi enfermiza. Aquella noche, mientras la habitación olía a desinfectante barato y a resignación, me tomó la mano con una fuerza que no le quedaba y dijo que había llegado la hora de contarme la última verdad que decidió compartir. Y aunque mi cuerpo entero tembló, no era por miedo a perderla, sino por miedo a escucharla. Tengo 43 años ahora, pero esa escena sigue viva en mí como si se repitiera cada amanecer. Durante décadas construí mi vida alrededor de una deuda emocional que nunca elegí. Desde los 16, cuando mi padre nos dejó un domingo a las 7:14 de la mañana con una nota absurda sobre buscar su propio destino, fui obligado a convertirme en algo que no era, el hijo perfecto, el sostén emocional, el adulto precoz que debía entender secretos, silencios y manipulaciones que jamás debieron pertenecerme. Mi madre siempre supo usar palabras suaves para esconder cuchillas, gestos tiernos para dirigir mis pasos como si yo fuera una sombra que le pertenecía. Recuerdo una frase que repetía con una calma venenosa: hijo, tú eres lo único que tengo, no me falles. Y yo, idiota, obedecí. Los primeros años después del abandono fueron una sucesión de sacrificios disfrazados de deber. Trabajé de noche en un depósito de frutas en San Miguel para ayudar a pagar el alquiler, y de día iba al colegio medio dormido, con las manos oliendo a humedad y mis uñas siempre llenas de pequeñas astillas de cajas viejas. A los 20 años rechacé una beca para estudiar fotografía en Madrid porque mi madre lloró durante 43 minutos seguidos sin pronunciar palabra, solo respirando entrecortado como si el mundo estuviera por romperse si yo cruzaba el océano. A los 27, cuando finalmente conseguí un trabajo estable en una empresa de diseño por 1,25 euros mensuales, ella me pidió que no me mudara, que la casa se sentía demasiado vacía sin mis pasos, y otra vez cedí. Recuerdo que en 2014, cuando intenté comprar mi propio apartamento, ella me mostró una carpeta con facturas médicas que yo no había visto nunca. Decía que su salud estaba empeorando, que apenas podía pagar consultas privadas y que, sin mi ayuda, tal vez no sobreviviría el año. No dudé, cancelé la compra, tomé un préstamo de 18,3 euros y pagué todo. Meses después descubrí, y todavía me arde admitirlo, que muchas de esas facturas pertenecían a tratamientos estéticos y sesiones de terapia alternativa que jamás aprobamos juntos. Cuando la confronté, me miró con ojos cristalinos y dijo: lo hice por nosotros, para no convertirme en una carga para ti. Y una vez más, tragué mi rabia y la perdoné. Pero nada se compara al pedido imposible que me hizo 3 años antes de revelarme su verdad final. Fue en 2020, justo cuando la pandemia transformó la ciudad en un mapa silencioso. Me llamó desde la cocina con un tono tan dulce que me alarmó. Me pidió que dejara mi trabajo y me dedicara a cuidarla a tiempo completo. Dijo que su corazón ya no latía como antes y que cada día era una moneda lanzada al vacío. Un cardiólogo, según ella, le había dicho que podía apagarse en cualquier momento. No lo dudé, renuncié, quemé mis ahorros para mantenernos. Pasé meses enteros acompañándola, despertándome cada 2 horas para verificar su respiración, viviendo aterrorizado, hasta que un día, revisando su mesa de luz, encontré informes médicos reales, todos recientes, todos indicando que su corazón estaba perfectamente sano, y fue ahí cuando algo dentro de mí se rompió con un sonido que todavía escucho cuando la casa queda demasiado silenciosa. Sin embargo, nada,
nada se compara a su confesión final. Aquella verdad que decidió compartir y que todavía hoy me hunde el estómago como si alguien me empujara desde dentro, mientras la luz pálida del monitor cardíaco marcaba un ritmo que no coincidía con su voz. Ella me miró con un brillo extraño y dijo: «Perdóname, hijo, pero todo lo que creíste que eras, todo lo que hice que fueras, se basó en una mentira que ya no puedo cargar conmigo». En ese instante supe que mi vida iba a cambiar para siempre, pero jamás imaginé cómo. La palabra mentira cayó sobre mí como una puerta que se cierra en mitad de la noche, dejando al otro lado todo lo que creía seguro. Sentí una punzada en el pecho, no esa punzada emocional que uno dramatiza al recordar, sino una física, concreta, inmediata, como si el aire se hubiera vuelto demasiado pesado para atravesar mi garganta. Ella me miraba desde la cama del hospital con una calma que no le pertenecía, una serenidad casi cruel, como si lo que estaba a punto de confesar no fuera a desordenar por completo mis 43 años de existencia, y yo, sin saberlo, estaba por escuchar la frase más devastadora de mi vida. Durante años, la escuché justificar cada sacrificio mío como si fueran piezas de una maquinaria mayor, una maquinaria que ella decía que solo funcionaba si yo permanecía a su lado. Desde los 12 años, cuando empezó a decir que me necesitaba, hasta los 3 meses antes de su muerte, cuando no quería que saliera de la casa ni para respirar aire fresco, siempre tuve la sensación, aunque nunca quise aceptarlo, de que era menos un hijo y más un escudo emocional contra sus propios fantasmas. Pero aquella noche, mientras el pitido del monitor marcaba un compás monótono, me di cuenta de que mi vida había sido moldeada por algo mucho más profundo y oscuro que la manipulación cotidiana. Recuerdo que mis dedos estaban helados, no porque el aire acondicionado estuviera demasiado fuerte, sino porque el cuerpo sabe antes que la mente cuando una verdad está por destruir lo que queda de nosotros. Le pedí que hablara, y ella, tragando saliva como si le ardiera la garganta, dijo que durante más de 3 décadas había cargado con un secreto que habría cambiado el rumbo de mi destino si lo hubiera revelado antes. Pensé en 1000 posibilidades: un amante, un delito, una deuda, pero nada se acercó siquiera a lo que finalmente escuché. Antes de hablar, su mirada se perdió por un segundo en la ventana, como si buscara fuera del edificio la fuerza para continuar. La habitación 214 tenía vista a un estacionamiento, donde las luces anaranjadas se reflejaban en los autos mojados por una lluvia reciente. Por alguna razón, esa imagen se mezcló con la sensación de estar viviendo un punto sin retorno. Ella volvió a mirarme y dijo algo tan sencillo, tan cotidiano en apariencia, que al principio no entendí el peso que tenía. «No eras tú a quien él iba a dejar». Cuando lo dijo, pensé que estaba delirando. ¿Quién era él? ¿Mi padre? ¿Algún otro hombre? Traté de preguntar, pero me hizo un gesto débil con la mano y me pidió que escuchara sin interrumpir. Me quedé allí, rígido, como si la gravedad hubiese duplicado su fuerza. Entonces comenzó a narrar una historia que jamás hubiese imaginado que estaba ligada a mi nombre, a mi vida, a todo lo que creí ser. Me contó que en 1989, el año en que nací, ella y mi padre atravesaban una crisis tan profunda que la ruptura era inevitable. Pero la razón no era la que yo crecí escuchando, no eran las peleas por dinero, no eran las horas extra de trabajo, no era el temperamento de mi padre ni los dramáticos arranques de mi madre. No, era algo más preciso, más íntimo, más violento en su significado. Mi padre no estaba seguro de ser mi padre, y ella nunca hizo nada por disipar esa duda. Mientras lo decía, su voz se volvió más lenta, como si cada palabra llevara peso físico. Me contó que durante 3 décadas decidió mantener vivo ese cuestionamiento dentro de él, que cada discusión, cada distancia, cada huida emocional que él tuvo hacia mí, tuvo su raíz en esa sospecha que ella alimentó en silencio.
Dijo que lo dejó marcharse porque era más fácil permitir que yo creciera creyendo que él nos había abandonado, que admitir que quizá yo no era su hijo, y que tal vez, solo tal vez, eso había sido su manera de castigar al hombre que la había herido años antes. Sentí náuseas. Literalmente, el estómago se me cerró y las paredes blancas del hospital empezaron a girar. Necesité apoyarme en la baranda de la cama porque las piernas me temblaban como si hubiera corrido varios kilómetros. ¿Qué significaba eso? Yo era fruto de una duda que nunca se resolvió. Mi identidad entera había sido construida sobre un silencio deliberado. Se me mezclaron la ira, la tristeza, la incredulidad y una sensación brutal de pérdida de mí mismo. Como si de pronto no supiera quién era, ni de dónde venía, ni qué parte de mi historia era verdadera. Ella continuó hablando, tal vez porque sabía que si se detenía yo saldría de la habitación y no volvería. Dijo que había pensado en contármelo cuando cumplí los 18, después, cuando cumplí 30, después, cuando mi vida empezó a desmoronarse por los sacrificios que ella misma me exigió, pero cada vez posponía la confesión porque temía que yo la abandonara igual que él. Sus palabras fueron: no sabía cómo vivir sin ti, hijo, eras mi única certeza. Sentí una mezcla de compasión y un resentimiento tan frío que me erizó la piel. La verdad, esa verdad que ella había decidido compartir solo al borde de la muerte, no venía sola, traía consigo un giro inesperado que todavía no había revelado. Había más, lo supe por su respiración, por cómo buscaba aire no para sobrevivir, sino para terminar de derrumbar los últimos muros de mi historia. Y lo que estaba por decir a continuación no solo iba a cambiar mi relación con mi pasado, sino también con mi futuro. Cuando pensé que ya había tocado el fondo del pozo, ella inhaló con dificultad y dijo que aún no había llegado lo verdaderamente importante. Esa frase cayó sobre mí como un golpe seco, uno de esos golpes que no hacen ruido pero te sacan el aire. Sabía que lo que venía era peor, mucho peor, y aún así, no moví un solo músculo. Mi cuerpo decidió quedarse, aunque mi mente buscaba desesperadamente una salida. Fue entonces cuando entendí que hay verdades que no lastiman, destruyen, y ella estaba a punto de destruir algo que jamás pensé que pudiera romperse en mí, mi origen. Su voz se volvió casi un susurro al decir que mi nacimiento había sido el resultado de una elección que nunca imaginé posible. Me explicó que durante meses antes de que yo viniera al mundo, ella llevaba una doble vida emocional. No fue un engaño romántico común, no se trataba de pasión, ni de aventura, ni de esas historias repetidas donde alguien busca en otro lo que no encuentra en casa. No, fue mucho más frío, más calculado, más mecánico, y lo confesó sin adornos, como si por fin liberara un peso que la había mantenido encorvada durante años. Me contó que antes de que yo naciera, había descubierto que mi padre estaba teniendo un acercamiento emocional con otra mujer. Nada físico, según ella, solo mensajes, miradas, conversaciones largas en horas en que ella dormía. Pero para mi madre, eso ya era una traición imperdonable. En ese estado de herida abierta, se acercó a un hombre del que yo jamás había escuchado hablar, Marcelo Rivas, un nombre que, hasta ese instante, no significaba nada para mí. Un hombre que había trabajado con ella en una pequeña oficina de seguros en 1988, un hombre que, según sus palabras, la escuchaba sin juzgar, la acompañaba sin exigir, la miraba como si fuera alguien importante y no una mujer que se desmoronaba en silencio. Marcó cada detalle: los cafés en la esquina de Junín y Belgrano, las charlas hasta las 9 de la noche, el silencio de la ciudad cuando se despedían. Todo eso lo narraba con la precisión de quien no puede olvidar lo que hizo. Pero lo más cruel no fue la historia en sí, lo devastador vino después, cuando dijo que nunca estuvo segura de quién era mi verdadero padre, porque no quiso saberlo, no quiso averiguar nada, no quiso buscar respuestas. Tenía miedo de que, si lo sabía, perdería a uno, o perdería a los dos,
dijo, pero mientras hablaba, entendí que la verdad era otra. No quiso saber porque la duda le servía, porque la duda mantenía a mi padre cerca, siempre culpable, siempre inseguro. Y a mí me convertía en el centro emocional absoluto de su vida, el único que no podía abandonarla, el único que no podía escapar. Sentí una presión en el pecho tan fuerte que por un instante creí que iba a desmayarme. La habitación se inclinó ligeramente y tuve que cerrar los ojos para no marearme. Cuando los abrí, ella me miraba con lágrimas que no caían, como si ni siquiera las lágrimas tuvieran fuerza para salir. Me dijo que esa duda, esa herida secreta, fue lo que empujó a mi padre a marcharse aquel domingo de 1998. No fue falta de amor, no fue cobardía, no fue egoísmo, fue el desgaste de convivir con una sospecha que nunca se resolvía. Yo lo dejé marcharse, dijo ella, sin temblar. Preferí perderlo antes que aceptar la posibilidad de que tú no fueras suyo. Escuchar eso fue como sentir que me arrancaban del cuerpo la historia que creía mía. Mi infancia, mi adolescencia, las peleas, los silencios, las veces que mi padre evitó mirarme directo a los ojos. Todo de pronto adquirió un sentido que odié comprender. ¿Cuántas veces me miró buscando rasgos suyos? ¿Cuántas veces se preguntó en silencio si yo llevaba su sangre? ¿Cuántas veces quiso abrazarme y no pudo porque esa duda estaba ahí, clavada como una espina que él no puso pero que sangraba cada día? Le pregunté a mi madre si alguna vez intentó contactarlo después de que se fue. Me dijo que no, que prefería que él se llevara la culpa antes que enfrentar su propia responsabilidad. Y añadió algo que aún hoy me perfora cada vez que lo recuerdo: si él volvía, tú te irías con él. Yo no podía arriesgarme a eso. Su sinceridad no era redentora, era destructiva. Era como si, en lugar de salvar el poco vínculo que quedaba entre nosotros, decidiera dinamitarlo frente a mí. Pero había más. Lo noté cuando retiró la mano de la mía y miró hacia la puerta, como si esperara que alguien más entrara. No era miedo. No era duda, era otra cosa, una inquietud que me hizo entender que aún quedaba un giro más, el más inesperado, el que ella había reservado para el final. Respiró hondo, hizo una pausa larga, muy larga, y finalmente dijo que hacía 3 meses alguien la había contactado, alguien que ella nunca pensó que volvería a buscarla. Alguien que estaba relacionado directamente con la verdad de mi origen, un hombre que llevaba décadas cargando su propia versión de esta historia, y que quería verme. En ese instante, el mundo pareció detenerse. Cuando ella dijo "él quiere verte", sentí un vacío tan brutal que por un segundo creí que la cama del hospital, el monitor, las luces y hasta mi propio cuerpo estaban cayendo hacia atrás en un abismo silencioso. No reaccioné, no pude. Mi mente se aferró a esa frase como si fuera una cuerda áspera que cortaba mis manos mientras intentaba entender quién era ese el que, después de décadas de silencio, decidía aparecer justo en el final, cuando todo ya estaba roto, cuando yo ya no tenía fuerzas para sostener ninguna verdad más. Ella lo sabía, lo vio en mis ojos, y aún así siguió adelante. Tragó saliva y cerró los párpados, como si necesitara esconderse por un momento del peso de lo que estaba a punto de revelar. El monitor cardíaco marcaba un ritmo apenas estable, y cada pitido llenaba el cuarto de una tensión que parecía empujarme más y más hacia una orilla peligrosa. El olor a medicamentos y el sonido lejano de un carro de enfermería pasaron a ser un telón de fondo difuso mientras ella pronunciaba un nombre que me atravesó como una cuchilla lenta: Marcelo. Marcelo Rivas. Sentí que las palabras entraban en mí con frialdad quirúrgica. No fue grito ni sobresalto. Fue algo peor. Una comprensión silenciosa que comenzó a extenderse por mi pecho como una mancha helada. Marcelo, el nombre que ella había mencionado antes, casi sin emoción, cuando confesó que él había sido parte de su vida en esos meses previos a mi nacimiento. Ese mismo hombre ahora reaparecía en la historia como un fantasma que venía a reclamar algo. No sabía qué, pero lo intuí terriblemente personal. Me quedé inmóvil,
Ella continuó. Me explicó que hacía 3 meses, cuando ya sabía que su salud se deterioraba con una rapidez que no quería admitir, recibió una carta sin remitente. Dentro había solo una frase: quiero saber la verdad. No puedo morir sin saber si es mi hijo. La letra, dijo, era de Marcelo. Él también estaba enfermo, él también estaba muriendo, y él también llevaba más de 30 años cargando con una duda que jamás pudo soltar. Una duda que ella había dejado crecer como una raíz venenosa en 2 hombres y en mí, que ni siquiera sabía que estaba viviendo dentro de una historia que no me pertenecía. Cuando mencionó la carta, algo ardió dentro de mí, una mezcla de rabia y vértigo. No era una simple molestia, era un fuego controlado, lento, que quemaba sin destruir del todo. ¿Cómo era posible que otro hombre llevara toda su vida preguntándose si yo era su hijo? ¿Cómo era posible que mi madre permitiera que esa incertidumbre se quedara suspendida en su vida como un techo a punto de caer? ¿Cómo era posible que yo, que había estructurado cada decisión importante en función de mi madre y de su versión del pasado, recién ahora descubriera que mi historia tenía 2 posibles raíces? Mi padre biológico, si es que era él, se había desvanecido sin saber. Mi padre legal se había ido porque no soportó la duda, y yo había vivido como un equilibrista caminando sobre una cuerda hecha de mentiras que nunca reconocí como tales. Le pregunté, con la voz quebrada, si había respondido esa carta. Tuvo que juntar fuerzas para decirme que no podía hacerlo, que no sabía qué decir. Y luego, con un hilo de voz, añadió: por eso te lo cuento ahora, porque él quiere verte antes de que sea demasiado tarde. Mientras hablaba, sus ojos buscaron los míos como suplicando perdón, pero no encontré en ellos arrepentimiento verdadero. Había miedo, sí, había cansancio, había culpa diluida, pero el arrepentimiento, ese no lo vi, y eso me dolió más que todo lo demás. Me explicó que Marcelo vivía en una pequeña casa en Chacras de Coria, a casi 500 kilómetros de donde estábamos, que había intentado visitarla una vez, hacía años, pero ella le cerró la puerta antes de que pudiera decir una sola palabra, que él nunca tuvo hijos, que su vida fue un camino torcido, irregular, marcado por pérdidas y soledades que ella no ayudó a sanar, y que ahora, al borde de su propia muerte, había decidido enfrentarse a la única pregunta que jamás tuvo el valor de formular en voz alta. Mientras ella hablaba, yo sentí un temblor extraño que me recorría los brazos. No era frío, no era fiebre, era la sensación de que mi identidad, ese concepto que siempre creí firme, se estaba desarmando capa por capa, como pintura vieja que se descascara con el mínimo roce. Me imaginé a Marcelo, un hombre de 60 y tantos años, sentado en una cama, sosteniendo la misma duda que me acababan de entregar a mí, un hombre esperando una respuesta que quizá nunca debió tener que buscar, un hombre que podría, o no, ser mi padre. La respiración de mi madre comenzó a dificultarse, su tiempo se reducía, y su necesidad de confesar lo que faltaba se hacía más urgente. Me apretó la mano con la poca fuerza que le quedaba y dijo la frase que abrió aún más la herida que ya estaba sangrando: Marcelo no es el único que sabe, hay alguien más, alguien que estuvo guardando algo durante años. La miré, desconcertado, no podía imaginar qué pieza faltaba. Pensé que ya había escuchado lo peor, que ya había recibido el impacto más fuerte. Pero ella, con una expresión que combinaba vergüenza y resignación, me dio el golpe final: tu padre, el que te crió, también quiso contactarte, hace 2 años, y yo no te lo dije. Sentí que mis oídos zumbaban, que todo se me escapaba, que ya no sabía quién era, ni a quién pertenecía, ni qué verdad tenía derecho a reclamar. Sentí un estallido silencioso dentro de la cabeza, como si alguien hubiera golpeado el interior de mi cráneo con una barra de hierro. Tu padre quiso contactarte, y yo no te lo dije. Esa frase abrió un hueco tan profundo en mí que por un instante creí que iba a vomitar ahí mismo, en el piso de la habitación 214. Mi visión se nubló,
no por lágrimas, sino por una mezcla de furia y traición tan espesa que parecía humo. Ella había destruido mi pasado, pero ahora estaba desgarrando mi presente. No sabía si estaba escuchando a mi madre o a la arquitecta de todas mis cicatrices. Me quedé paralizado, no pude hablar, no pude moverme. Solo escuchaba mi respiración entrecortada, como si hubiera corrido kilómetros sin parar. Ella, apenas sosteniendo la vida con los dedos, me miraba con la urgencia de quien sabe que su tiempo se está acabando, pero también con el miedo de quien entiende que sus palabras podrían quemar el último puente que quedaba entre nosotros. Cuando logró recuperar un poco de aire, me explicó que 2 años atrás, en 2022, mi padre, el hombre que me crió hasta mis 15 años, el que se fue sin mirar atrás, el que dejó una nota absurda sobre buscar su destino, había intentado ponerse en contacto conmigo, no directamente, no tuvo el valor, pero lo intentó a través de ella. Llamó a su casa una noche, después de 20 años de silencio absoluto. Ella no contestó la primera vez, ni la segunda. Recién atendió a la tercera, y lo hizo con una voz helada, esa voz que yo conocía bien porque era la que usaba cuando quería hacer desaparecer a alguien de su mundo. Mi padre le dijo que estaba viviendo en la provincia de Córdoba, trabajando como cuidador en una estancia pequeña, ganando apenas lo justo para sobrevivir. Contó que sufría problemas cardíacos desde hacía 5 años y que había comenzado un tratamiento que no siempre podía pagar. Le dijo que había pasado demasiados años huyendo de sí mismo y que quería saber si yo estaba bien. Esa fue su frase exacta. Según ella, quiero saber si está bien. No pidió verme, no pidió explicaciones, ni siquiera pidió perdón. Solo quería saber si yo seguía vivo dentro de un mundo que él abandonó porque creyó no tener derecho a quedarse. Le pregunté, con la voz seca como papel viejo, ¿por qué no me lo había dicho? Su respuesta fue tan corta como devastadora, porque si te lo decía, habrías ido a buscarlo. Sentí un golpe en el estómago, como si una mano invisible me sujetara por dentro y me retorciera lentamente. Ella añadió, con una honestidad que llegaba demasiado tarde, que siempre había temido que él tuviera un lazo conmigo que ella no pudiera romper, que si él reaparecía, yo abriría la puerta, y ella no soportaría perderme. La rabia que sentí en ese momento no fue explosiva. No fue un grito, no fue un insulto, no fue un gesto violento, fue algo más oscuro, un resentimiento helado, profundo, meticuloso, que se iba instalando dentro de mí como si buscara un rincón para quedarse a vivir. No podía creer que mi vida entera había sido moldeada no por el destino, no por accidentes, no por tragedias inevitables, sino por las decisiones silenciosas de una mujer que me amó hasta asfixiarme, una mujer que confundió amor con posesión, que confundió necesidad con devoción, que confundió protección con control. Ella siguió hablando, tal vez porque ya no tenía nada que perder. Me contó que después de aquella llamada, mi padre insistió durante 3 semanas. Le envió un par de cartas que ella nunca abrió y que guardó en una caja azul dentro de su ropero. Me dijo que todavía estaban ahí, en casa, justo donde ella las dejó. Nunca se las entregó, nunca permitió que su voz llegara a mis oídos. Nunca me dio la oportunidad de decidir si quería escucharlo o no. Escuchar eso me hizo sentir una versión de mí mismo que desconocía, una mezcla de huérfano y prisionero, alguien que había vivido toda su vida dentro de una verdad construida por otra persona. Me pregunté cuántos momentos se habían perdido para siempre, un abrazo en 2007, un saludo en 2015, un perdón en 2018, un reencuentro posible en cualquier año que ya pasó. Pensé en mi padre, en un hombre solo en una estancia de Córdoba, escribiendo cartas que nunca llegaron, llamando 3 veces a un teléfono que quizá lo odió en silencio. Pensé en él preguntándose si todavía tenía el derecho de llamarme hijo, y pensé en todo el tiempo que perdimos porque alguien más decidió que yo no debía saber. Mi madre respiró hondo,
como si la confesión la hubiera vaciado por dentro. Me dijo que había guardado ese secreto porque creía que así me protegía del dolor. No quería que te decepcionara otra vez, dijo, pero mientras hablaba, comprendí que lo hacía por miedo a quedarse sola, no por mí. El silencio que siguió fue espeso. Podía sentir cómo la tensión se acumulaba en el aire, como antes de una tormenta. Ella sabía que faltaba un último detalle, algo que lo explicaba todo, algo que daba sentido al momento exacto en el que decidió contarme la verdad. Finalmente lo dijo. Mi padre, el que me crió, había vuelto a llamarla 3 semanas antes de que ella ingresara al hospital, pero esta vez, no preguntó si yo estaba bien, preguntó por mí, porque él también estaba muriendo, y quería verme. Esas palabras me atravesaron como un rayo. 2 hombres, 2 posibles padres, los 2 muriendo, los 2 queriendo verme, los 2 necesitándome en el final, y yo, atrapado en medio de una vida que no elegí. Cuando escuché que los 2 estaban muriendo, mi padre legal y el hombre que podría ser mi padre biológico, sentí que el mundo se partía exactamente por la mitad, no de forma poética, no de esa manera metafórica que uno dice cuando está triste, fue algo físico, casi auditable, como si una placa interna dentro de mí se fracturara en 2 direcciones opuestas. Por un instante, pensé que iba a desmayarme. Me agarré al borde de la cama porque mis piernas temblaron tan fuerte que ya no sentía mis rodillas. El corazón me latía como si has llegado hasta aquí, ya sientes el peso de cada palabra, y lo que falta es aún más intenso. Cuéntame en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Leo todo, y tus opiniones hacen esta historia aún más viva, y si no lo hiciste todavía, dale un like y suscríbete, porque lo que estoy a punto de revelar merece ser escuchado. Quisiera escapar del pecho. Y, en ese estado, con la identidad hecha trizas y el tiempo derrumbándose alrededor, escuché la frase que terminó de romper todo: tienes que decidir a quién vas a ver. No supe reaccionar. No entendí si estaba escuchando una petición, una súplica o una condena. Mi madre lo dijo con esa voz gastada que ya no tenía la fuerza para manipularme, pero sí el hábito. Era un tienes que envuelto en su culpa, en su miedo, en su propio derrumbe. Como si yo fuera el responsable de cerrar las heridas de 2 hombres a los que ella misma les había abierto las venas emocionales hace décadas. Sentí que mi respiración se cortaba y tuve que mirar hacia la ventana para no ahogarme. Afuera, el cielo estaba gris, espeso, como si acabara de llover, pero la ciudad aún no se hubiera dado cuenta. Le pregunté cómo podía ponerme en esa situación, cómo podía exigirme elegir entre 2 hombres que nunca tuvieron la oportunidad de elegir por sí mismos. Ella bajó la mirada y dijo que no lo hacía por egoísmo, algo que, incluso en ese momento, me sonó casi irónico, sino porque sabía que el tiempo era limitado, que quizá ninguno de los 2 viviría lo suficiente para que yo hablara con ambos, que tenía que decidir, y tenía que hacerlo pronto, y entonces, sin que yo preguntara, me dijo dónde estaban. Marcelo Rivas estaba en una clínica pequeña en Chacras de Coria, cáncer de colon en etapa terminal, diagnóstico irreversible. Según la última carta que le envió, le quedaban pocas semanas. Mi padre legal, Julián, estaba internado en Córdoba capital después de sufrir una descompensación cardíaca. Los médicos no sabían cuánto resistiría. Yo tenía que elegir a quién ver primero, y cada uno estaba a cientos de kilómetros del otro. El tiempo, ese tiempo que siempre creí eterno cuando se trataba de resolver mis heridas, ahora era una cuerda que se estrechaba alrededor de mi cuello. Mi madre siguió hablando, aunque ya no tenía fuerzas para sostener su voz. Me dijo que no quería dejar este mundo sin decir la verdad, pero que tampoco había reunido valor para hacerlo antes, que había vivido todo este tiempo lidiando con las decisiones impulsivas, las mentiras que no supo detener, el miedo irracional a perderme. Hablaba de sí misma como si fuera una víctima de sus propios actos, y quizá lo era, pero yo ya no podía verla solo bajo esa luz. Dentro de mí,
Algo se rompió definitivamente al comprender que yo había sido el sacrificio que ella estaba dispuesta a ofrecer para no enfrentar su soledad. Mientras ella respiraba con dificultad, yo recordé escenas desconectadas, mi cumpleaños número 12, cuando lloré porque mi padre no apareció, mis 15, cuando entendí que él ya no volvería, los años en que dejé trabajos, relaciones, oportunidades, todo porque ella necesitaba que yo estuviera cerca. Cada llamada suya diciendo no puedo estar sola, cada noche en que yo llegaba corriendo a su casa solo para descubrir que lo que necesitaba era compañía, no ayuda, cada ciclo en el que yo cedía sin entender que todo tenía un origen que ella había decidido esconder bajo llave, y ahora, en esta habitación sofocante, entendía que el sacrificio no había sido accidental. Fue parte de una cadena de decisiones que ella tomó sin darme opción. Una línea de tiempo construida sobre silencios que me moldearon sin pedir permiso. La observé durante un largo minuto. Su respiración era cada vez más superficial. Sus ojos se abrían y cerraban como si estuviera luchando por permanecer aquí un poco más. Sentí una punzada inesperada, compasión, porque, a pesar de todo, ella había sido la única constante en mi vida, la única que no se había ido, aunque fuera por motivos equivocados, y ahora se estaba apagando frente a mí. Se estaba desvaneciendo justo cuando empezaba a decir la verdad. Le pregunté si se arrepentía. Ella tardó en responder, tanto que pensé que ya no lo haría. Finalmente, murmuró, me arrepiento de haberte hecho cargar lo que no te correspondía. Su voz era un hilo, pero la frase me atravesó como un dardo. No dijo que se arrepentía de mentir, ni de separar a dos hombres de mí, ni de sabotear cada intento de contacto. Se arrepentía de lo que me cayó encima, no de lo que hizo. Y al escuchar eso, sentí que un cansancio profundo me envolvía, un cansancio que venía de años de sostener una vida que no era mía. Ella intentó levantar la mano, solo logró mover los dedos. Yo la tomé por reflejo, por instinto, por memoria. Mientras su mano temblaba dentro de la mía, dijo algo más, perdóname si puedes, pero si no puedes, entiéndeme. Esa frase quedó suspendida en el aire como un puente frágil, uno que no sabía si quería cruzar o dejar caer. Un sonido agudo salió del monitor cardíaco, un aviso. Ella respiró hondo, muy hondo, como quien se prepara para un último esfuerzo, y con un susurro casi imperceptible, completó su confesión final: tienes que decidir rápido. Ellos no tienen tiempo. Se desvaneció segundos después. No murió, no aún, pero perdió la conciencia. Las enfermeras entraron. Los médicos se movieron rápido. Yo retrocedí hasta quedar pegado a la pared, sintiendo que el mundo entero se había tragado su propio aire. Ella había soltado la última verdad, y ahora, la decisión era mía. Dos hombres muriendo, una identidad incompleta, un camino que debía elegirse sin garantías. Si hubiera sabido lo que me esperaba detrás de aquella puerta azul del archivo central, habría respirado hondo antes de entrar, pero no, entré como quien camina hacia su propia ejecución sin darse cuenta. Y lo irónico es que, al final, no fue la verdad la que me destruyó, fue la precisión con la que todo encajó, como si la vida hubiera estado esperando ese instante para revelarme que yo no era dueño de nada, ni de mi nombre, ni de mi historia, ni siquiera de mis recuerdos. Cuando el funcionario me entregó la carpeta beige con el sello de 1981, mis manos estaban empapadas de sudor. Apenas podía sostenerla. Me senté en una mesa de metal que tenía un golpe en una de las esquinas y el olor a papel envejecido me golpeó antes incluso de abrirla. Durante unos segundos la miré sin moverme, como si una parte de mí todavía intentara protegerme de lo que estaba por descubrir. Pero ya era tarde. La cadena de verdades había comenzado y no había forma de frenarla. Abrí la carpeta. La primera hoja era mi certificado de nacimiento. Lo conocía de memoria. Pero en la parte inferior derecha, donde debía aparecer la firma del médico, había un detalle que nunca antes había visto.
un sello azul indicando que el documento había sido rectificado 3 años después de mi nacimiento. Me mareé. El funcionario, a varios metros, me observó sin intervenir. Busqué la rectificación. Era una hoja extra, doblada, y ahí estaba, la declaración jurada de mi madre afirmando que mi padre biológico no podía ser identificado por motivos de seguridad familiar. Esa frase, repetida 3 veces, motivos de seguridad familiar, me sonó a amenaza, no a protección, y lo peor, la firma no era la de mi madre, era una imitación torpe, casi infantil, como si alguien hubiera intentado copiarla sin conocerla realmente. Pasé las páginas con una sensación de vértigo en el estómago. Encontré cartas sueltas, telegramas, documentos tachados. Una de esas cartas, fechada en febrero de 1983, enviada desde Rosario, contenía solo una frase escrita con tinta negra y temblorosa: dile que no volveré, no después de lo que hicimos. No estaba firmada, pero la caligrafía coincidía con la nota de despedida que mi supuesto padre había dejado en 1997. Un frío helado me atravesó. Pegué la carta contra la mesa como si quemara, y comprendí que esa huida no fue espontánea, ni romántica, ni cobarde. Fue un plan, un acuerdo, un pacto entre 2 personas que me habían usado de moneda y luego habían jugado a desaparecer. Continué leyendo, más documentos, un informe médico sobre un embarazo anterior que nunca llegó a término, una hoja suelta con una dirección en Montevideo escrita a mano, y lo que más me desconcertó, una fotografía, pequeña, Polaroid, mi madre, más joven, abrazando a un hombre que no reconocí. Sus rostros estaban pegados, casi demasiado cerca, como 2 personas que se conocen íntimamente. Detrás, escrito con bolígrafo rojo, julio 1980, intenté tragar, pero la garganta se me cerró como si se hubiera convertido en piedra. Julio, no el nombre de mi padre oficial, no el de la pareja de mi madre, un nombre suelto, repetido en documentos aislados. Un nombre con la forma de un fantasma que había estado rondando mi vida desde antes de que yo tuviera memoria. Me quedé inmóvil, el aire de la sala se volvió espeso. Y entonces, sin aviso, una imagen se abrió paso entre mis recuerdos. Yo con 9 años, jugando en el patio de casa, y un hombre alto, de bigote fino, observándome desde la reja durante unos segundos, como si dudara si debía entrar o huir. En aquel entonces pensé que era un vendedor. Mi madre lo había echado de inmediato, cerrando la cortina con un golpe nervioso, pero ahora, esa escena cobraba un sentido nuevo, aterrador. ¿Y si no era un desconocido? ¿Y si era él? ¿Y si ese hombre, ese Julio, había intentado verme? Y mi madre se había asegurado de que no pudiera. No sé cuánto tiempo pasó, solo sé que en algún momento dejé de leer. Cerré la carpeta con un movimiento brusco, como si temiera que los papeles pudieran escapar y seguir gritando verdades que yo aún no estaba listo para escuchar. Pero el funcionario se acercó y me dijo algo que todavía hoy me resuena como un eco que nunca termina. Hay un anexo que suele pertenecer a este tipo de archivos. Si no está aquí, tal vez esté en la oficina de resguardo histórico, pero le advierto, lo que se guarda ahí es porque alguien quiso que no saliera a la luz. Ese fue el momento exacto en que comprendí que la confesión de mi madre no era la última verdad. Era solo el inicio de una serie de piezas ocultas que nadie esperaba que yo encontrara, y sin embargo, ahí estaba yo, sosteniendo el borde de un rompecabezas que había tardado más de 40 años en emerger. Salí del archivo con la carpeta contra el pecho, como si fuera una bomba a punto de explotar. El sol de la tarde me golpeó los ojos, pero no sentí calor, solo sentí una especie de hueco dentro de mí, como si algo hubiese sido arrancado y no estuviera seguro de querer recuperarlo. Porque en ese instante entendí una cosa dolorosa y simple: la verdad no sana, la verdad expone, y yo apenas había visto la primera capa. Si hubiera tenido un mínimo de lucidez,
habría dejado la carpeta en el suelo y habría vuelto a casa sin mirar atrás. Pero la verdad, cuando empieza a filtrarse, no se detiene por voluntad humana, te arrastra, te obliga, te desarma. Y así fue como terminé caminando por un pasillo estrecho, iluminado por tubos fluorescentes que parpadeaban como si fueran a apagarse en cualquier momento, rumbo a la oficina de resguardo histórico, ese lugar que el funcionario mencionó con una seriedad que me persiguió hasta el último escalón. El edificio quedaba detrás del archivo central, oculto entre un muro de ladrillos húmedos y un jardín mal cuidado donde crecían plantas secas y bolsas de plástico atrapadas en los arbustos. La puerta era metálica, vieja, pintada de gris. Toqué el timbre y escuché un zumbido corto antes de que un cerrojo interno se abriera. Una mujer de unos 60 años, cabello recogido, ojos severos, me observó con una paciencia que parecía haber sido entrenada durante décadas. ¿Qué busca?, preguntó sin sonrisa. Le mostré la carpeta. Su rostro cambió apenas, un gesto mínimo, casi una exhalación silenciosa que indicaba que ese nombre, esa rectificación, esa historia, no era la primera vez que la veía. Me pidió el documento. Le dije que no lo había traído. Mintió al decir que no era necesario. Mintió también al decir que solo tardaría unos minutos. Me invitó a sentarme en una sala pequeña, con estanterías metálicas llenas de cajas marrones, clasificadas por años. El aire estaba helado. Olía a polvo antiguo y a tinta envejecida. Había un ventilador de techo que giraba lento, como si luchara contra la fatiga. Mientras esperaba, mis manos no dejaban de temblar, no por miedo a lo desconocido, sino por miedo a confirmar lo que empezaba a sospechar con una claridad aterradora, que mi madre no había sido la única en decidir qué parte de mi pasado debía existir. La mujer regresó con un sobre grueso, cerrado con un sello rojo. Lo dejó frente a mí sin decir palabra. Lo observé durante un largo minuto, preguntándome si tenía derecho a abrirlo, si realmente quería hacerlo, pero la necesidad de saber, esa adicción silenciosa que crece cuando una vida entera ha sido construida sobre sombras, me empujó. Rompí el sello. Dentro había solo 3 documentos. 3. Pero cada uno era más devastador que el anterior. El primero, un informe del Hospital Central de 1981, indicando que mi madre había dado a luz 2 semanas antes de lo que siempre me contó. La fecha no coincidía con nada de lo que había repetido durante mi infancia, pero lo más inquietante era el diagnóstico: madre extremadamente alterada, emocionalmente inestable, incapaz de brindar datos claros sobre el progenitor. Lo releí varias veces. Esa no era la mujer fuerte que yo había idealizado. Era una joven de 25 años perdida, confusa, acorralada por una decisión que nunca supe que existía. El segundo documento, una constancia de visita policial, fechada 3 meses después de mi nacimiento. En ella, un oficial registraba que un hombre, sin nombre, sin identificación, había intentado presentarse como mi padre biológico, pero mi madre se había negado rotundamente a permitir cualquier acercamiento. Argumentó que él había dañado la estructura familiar y que su presencia pondría en riesgo al niño. El oficial anotó: se recomienda seguimiento, situación confusa, contradicciones en el testimonio de la madre. Sentí un mareo. La frase contradicciones en el testimonio retumbó como un golpe seco contra mi pecho. El tercer documento era el que más miedo me dio. Una hoja doblada en 4, escrita a mano, con tinta azul, fechada en abril de 1982. Decía: si estás leyendo esto, significa que jamás pude decirte la verdad. No sé si algún día entenderás por qué hice lo que hice. Tu madre no está en peligro, nunca lo estuvo, pero yo sí, y tú también podrías estarlo si me acerco demasiado. Perdóname, no busco redención, solo distancia para que puedas tener una vida que yo jamás podría darte. J. La firma, solo una inicial.
El aire se volvió irrespirable. La habitación pareció encogerse alrededor de mí. Me quedé mirando la carta como si las palabras fueran a borrarse si las observaba demasiado. La mujer del archivo me miraba desde lejos, pero no se atrevió a acercarse. Sabía, de algún modo, que estaba presenciando el derrumbe silencioso de una identidad entera. Julio, el mismo nombre escrito detrás de la fotografía, el mismo que mi madre había suprimido de mi historia con una precisión quirúrgica. Me apoyé en la mesa, sentí las piernas flojas. No sabía qué era peor, descubrir que mi madre me había mentido durante 40 años, o sospechar que quizás no lo hizo por manipulación pura, sino por miedo a algo que jamás me contó, no un miedo inventado, como el de las enfermedades falsas, sino uno real, oscuro, concreto, con raíces en un pasado que ella había enterrado antes de que yo naciera. La mujer carraspeó suavemente, como para romper la tensión. Hay más, dijo, pero ese material no puede entregarse sin autorización judicial. La miré, incapaz de hablar. Lo que sea que su madre quiso ocultar, lo hizo a conciencia, y no estuvo sola. Esas palabras me perforaron. No estuvo sola. Eso significaba que había más personas involucradas en la mentira, más manos moldeando mi destino sin que yo lo supiera. Y por primera vez desde que todo comenzó, tuve una sensación clara, casi premonitoria. La verdad no solo iba a doler, la verdad iba a señalar culpables. Salí del resguardo histórico sin decir nada. El sol empezaba a caer, tiñendo el edificio con un tono naranja que contrastaba con el frío que tenía en el pecho. Caminé sin rumbo durante 1 hora, tal vez 2, y mientras lo hacía, una única pregunta giraba como un cuchillo dentro de mí. ¿Quién había sido tan peligroso como para obligar a mi madre a borrar su existencia de mi vida? No lo sabía, pero estaba a punto de averiguarlo. No estaba preparado para escuchar ese nombre. Nadie lo estaría. Porque hay verdades que no solo explican el pasado, lo reorganizan, lo destruyen, lo reescriben como si uno hubiera vivido la vida de otra persona sin saberlo. Y cuando finalmente lo escuché, supe que nada de lo que había creído sobre mi madre, mi infancia o incluso mi propio origen iba a sobrevivir intacto. La noche posterior a mi visita al resguardo histórico no dormí. Caminé por el apartamento como un animal atrapado, con la carta de en una mano y la fotografía en la otra. Las palabras "no estoy en peligro, pero tú sí podrías estarlo" me daban vueltas en la cabeza. A las 3:17, incapaz de soportar el silencio, llamé a la única persona que podía darme aunque fuera una pieza más del rompecabezas, mi tía Elena, la hermana mayor de mi madre. Ella siempre había sido distante, fría, casi ausente en mi vida, como si yo representara algo que ella no podía mirar directamente. Atendió al segundo tono. Con una voz seca, como si no hubiera olvidado la hora, dijo mi nombre completo, no el diminutivo que todos usaban. Aquello ya me inquietó. Le pedí verla. No expliqué nada, pero lo entendió. A las 7:40 estaba tocando su puerta en Villa del Parque, en un edificio viejo sin ascensor que olía a café antiguo y a ropa guardada demasiado tiempo. Cuando me abrió, me observó en silencio durante varios segundos. Luego dijo: «Así que finalmente encontraste algo». No preguntó qué había encontrado. No me pidió explicaciones. Actuó como quien sabía que, tarde o temprano, esa llamada iba a llegar. Nos sentamos en su comedor, donde los relojes de pared marcaban horas distintas, como si el tiempo ahí se comportara con reglas propias. Le mostré la foto, el informe médico, la carta. Ella no se sorprendió, ni siquiera parpadeó, solo respiró hondo, una vez, como quien se prepara para una operación a corazón abierto. Tu madre no era mala, dijo finalmente, con una calma que me inquietó, pero cometió errores enormes, por amor y por miedo, y tú eres la consecuencia de esos errores, no la víctima, la consecuencia. Esas palabras me dolieron más que cualquier documento. Le pedí que fuera directa, que no dejara nada fuera.
que ya no tenía nada que perder. Ella asintió lentamente, como si esa autorización fuera una especie de llave que llevaba años esperando usar. Tu padre biológico no desapareció porque quiso, no huyó porque no te quería, y no volvió porque no lo dejaron. Mi garganta se cerró. ¿Quién no lo dejó? Ella bajó la mirada, sus dedos jugaron con el borde de un mantel viejo, y entonces lo dijo. Tu abuelo. Sentí un golpe seco en el pecho. Mi abuelo, el hombre que murió cuando yo tenía 7 años, el hombre del que siempre hablaban como un ángel, un padre ejemplar, un proveedor incansable, un héroe, él siempre manejó todo. Tu madre tenía 25 años cuando te tuvo, y estaba enamorada de un hombre que tu abuelo consideraba peligroso, no porque fuera criminal, sino porque no podía controlarlo. Julio era distinto, inteligente, temperamental, independiente, no aceptaba órdenes, no se dejaba manipular, y tu abuelo no toleraba a nadie que escapara de su dominio. La idea me revolvió el estómago. El día que tu madre quiso irse con él, tu abuelo intervino. No voy a entrar en detalles, pero hubo amenazas, graves, muy graves, y tu madre cedió, firmó papeles, cambió fechas, mintió, todo para mantenerte a salvo. Me llevé las manos al rostro, no sabía si quería gritar, correr o desaparecer. ¿A salvo de qué? Logré decir. Mi tía se inclinó hacia adelante. Sus ojos tenían una mezcla de tristeza y culpa. De tu abuelo, él no iba a permitir que crecieras lejos de su control. Julio quiso luchar. Intentó venir a buscarte más de una vez. Pero tu abuelo, bueno, él tenía contactos, relaciones, influencia, hizo cosas que tu madre no me dejó contarte hasta ahora. Cosas que lograron que Julio entendiera que acercarse pondría en riesgo no solo a él, sino también a ti. Me quedé petrificado. Por eso se fue, dijo ella, por eso la nota, por eso la distancia, no te abandonó, lo obligaron a desaparecer. La habitación giraba ligeramente. Recordé al hombre del bigote mirando desde la reja cuando yo tenía 9 años. Recordé el miedo en los ojos de mi madre. Recordé la forma en que ella jamás permitía que me alejara solo a lugares públicos durante mi infancia, como si siempre hubiera un peligro invisible rondando cerca, y entonces entendí algo que me heló la sangre. Mi madre no solo me manipuló, también me protegió, de una amenaza real, de alguien dentro de nuestra propia familia, de un hombre al que todos habían convertido en un santo para borrar la oscuridad que cargaba. Mi abuelo, respiré hondo, mi tía no había terminado. Tu madre te confesó una parte, pero no te dijo quién movió realmente los hilos, y ahora ya lo sabes. Yo seguía sin hablar, mi cuerpo temblaba, mis piernas parecían no sostenerme, pero falta algo más, añadió ella, bajando aún más la voz, algo que nunca te dijeron, algo que cambia todo. La miré, sin aire. Julio, no está muerto, el mundo se detuvo, no como una metáfora, se detuvo de verdad. Los relojes del comedor parecieron congelarse, mi respiración también. Él está vivo, dijo ella. Y quiere verte. El impacto fue tan grande que no sentí miedo, no sentí alegría, no sentí nada, solo un silencio enorme, absoluto, como si mi mente hubiera necesitado vaciarse por completo para hacer espacio a esa nueva realidad. Mi padre biológico no solo no me había abandonado, estaba vivo, y quería verme, y yo, no sabía si estaba listo para conocer al hombre cuya existencia había sido borrada de mi vida durante 40 años. No sé si alguna vez has sentido cómo el tiempo pierde su forma, cómo deja de ser una línea y se convierte en una masa espesa, difícil de atravesar. Así fue para mí en las horas posteriores a escuchar esas 3 palabras que cambiaron mi vida. Él está vivo. Mi mente las repetía como un eco indomable mientras mi tía seguía hablándome, pero yo ya no estaba ahí, estaba en otro lugar, en otro presente, en ese espacio incómodo donde las certezas mueren y algo nuevo, algo incierto, algo tembloroso comienza a nacer. Mi tía me explicó que Julio había intentado contactarme varias veces durante la última década, siempre de manera indirecta,
siempre con miedo de que mi madre o algún rastro del pasado lo rechazaran otra vez, que nunca había dejado de seguir mis pasos desde lejos, incluso cuando yo no tenía idea de su existencia, que había asistido, según ella, a una de mis exposiciones de fotografía en 2016, escondido entre la gente, aplaudiendo sin que yo supiera que ese aplauso llevaba la sangre que corría en mis venas. La idea me golpeó como un recuerdo falso, como si mi vida estuviera llena de presencias invisibles que nunca supe ver. Le pregunté entonces dónde estaba él ahora. Mi tía respiró profundamente, como si su respuesta tuviera un peso físico. En Rosario. Quiere que vayas. Dice que, ya es tiempo. Esa frase me acompañó durante los 2 días siguientes, mientras decidía si debía hacer algo que se sentía tan extraño como respirar bajo el agua, enfrentar mi verdadera historia. No sabía si iba a encontrar respuestas, o si encontraría solo más heridas. Pero una cosa estaba clara, después de recibir la verdad de mi madre en su cama de hospital, después de ver cómo una mentira podía sostener 40 años de vida, ya no podía quedarme quieto, tenía que verlo. El viaje a Rosario fue silencioso. Tomé un bus a las 5 de la mañana, eran 4 horas y media de trayecto, pero se sintieron como un día entero. Miré por la ventana casi todo el camino, viendo el paisaje pasar como si fuera un decorado diseñado para otra persona, los campos, los árboles, las paradas abandonadas, todo parecía tener un significado que yo era incapaz de descifrar. Recordé las palabras de mi madre aquella última noche: perdóname, pero todo lo que creíste que eras, se basó en una mentira. Quizás, pensé, ella también estaba pidiéndome que la completara, que fuera a buscar lo que ella no fue capaz de enfrentar. Llegué a Rosario a las 11:42. Caminé hasta la dirección que mi tía me había escrito en un papel. Era una casa modesta, con paredes de un color gris claro y una puerta de madera que parecía haber sido reparada varias veces. No había plantas, ni adornos, ni señales de vida, solo una quietud extraña, densa, como si el aire mismo supiera que ese lugar guardaba algo importante. Golpeé la puerta una vez. Nada. Golpeé otra. Silencio, y cuando ya estaba a punto de darme vuelta e irme, escuché pasos lentos acercándose. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Un hombre apareció, no el que yo esperaba, no un reflejo mío, no una versión más vieja de mi rostro. Era distinto, más pequeño de lo que imaginaba, con el cabello ya completamente blanco y una cicatriz fina que atravesaba su mejilla izquierda como un hilo de luz. Sus ojos, sin embargo, eran idénticos a los míos, esa mezcla extraña entre tristeza y obstinación, como si la vida hubiera exigido demasiado y él hubiera pagado el precio sin protestar. SOS, vos, dijo. No tuve que responder. Él lo supo, abrió la puerta. El interior de la casa era simple, muebles viejos, una radio encendida con volumen bajo, fotografías en blanco y negro en las paredes. Me ofreció un vaso de agua, pero mis manos temblaban demasiado para sostenerlo. Nos sentamos frente a frente. Durante al menos un minuto completo no dijimos nada, hasta que él habló primero. No vine antes porque no quería que te pasara lo mismo que a tu madre. Su voz era áspera, como si hubiera acumulado décadas de palabras que nunca pudo pronunciar. Ella me pidió que no te buscara, no porque no me quisiera, sino porque quería protegerte. Yo no confiaba en mi voz. Si hablaba, sentía que algo dentro de mí iba a quebrarse. Tu abuelo me advirtió que si me acercaba, no ibas a tener vida tranquila, que lo iba a hacer imposible. Entonces lo dijo, tu madre sacrificó su vida por vos, y yo desaparecí, para no convertirte en una pieza más de su control. No lloré cuando él dijo estas palabras. No, lloré cuando abrió el cajón de una mesa pequeña y sacó una caja de metal oxidada. Dentro había fotos mías desde que tenía 3 años. Fotos que mi madre jamás tomó, fotos que yo nunca vi, fotos de cumpleaños, de la escuela, de partidos de fútbol. Algunas estaban borrosas,
como si hubieran sido sacadas desde muy lejos. Estuve ahí, dijo, colocando una foto mía a los 12 años sobre la mesa. No pude abrazarte, pero estuve. Esa frase me destruyó, porque entendí que había amado desde la distancia, que había luchado a su manera, que había sido padre, sin poder serlo. Pasamos horas hablando. Me contó cómo conoció a mi madre, cómo se enamoraron, cómo intentaron escapar. Me habló de las amenazas, del miedo, de la violencia silenciosa, de los contactos que mi abuelo tenía en lugares donde la gente desaparecía sin dejar rastro. Me contó cómo mi madre lloró cuando firmó la rectificación de mi nacimiento, cómo él intentó volver varias veces, cómo lo persiguieron, cómo casi lo matan, cómo entendió, finalmente, que yo solo iba a estar a salvo si él se alejaba. Cuando el sol comenzó a caer, entendí algo que jamás había considerado: mi madre no me mintió para destruirme, me mintió para salvarme, y también me arrastró a su caos porque no supo salir de él. Antes de irme, Julio me dijo algo que guardo como una cicatriz luminosa: vos no sos la mentira que te contaron, sos la verdad que sobrevivió. Caminé hasta la terminal sin prisa, con una mezcla de vacío y alivio que nunca antes había sentido. Y por primera vez en mi vida, pensé en mi historia no como una herida abierta, sino como un territorio que finalmente podía explorar sin miedo. En el bus de regreso, mientras la noche caía sobre la ruta, cerré los ojos y entendí la reflexión final que había estado esperando desde el principio: la verdad no siempre cura, a veces duele, a veces quema, a veces destruye, pero también te devuelve algo que ninguna mentira puede darte: la libertad de elegir quién querés ser a partir de ahora. Y yo, después de 40 años, finalmente era libre. Respira, yo también tuve que hacerlo. Esta fue la última verdad que ella se atrevió a compartir, y ahora que la conoces, no la guardes solo para ti. Comenta lo que sentiste. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo y suscríbete para seguir conmigo en cada verdad que todavía queda por descubrir. Gracias por quedarte hasta el final. Significa más de lo que imaginas.